Si una planta homocigótica de tallo alto se cruza con una homocigótica de tallo enano, sabiendo que el tallo alto es dominante sobre el tallo enano, ¿cómo serán los fenotipos y genotipos de la F1 y de la F2? Bien, entonces este tipo de ejercicios de genética mendeliana son bastante simples, especialmente estos en los que simplemente es repita lo que ya se hizo en la parte teórica. Bien, entonces tenemos nuestra generación parental, macho, doble homocigoto, hembra, doble homocigoto, no importa si sea macho o hembra, en el ejercicio en realidad no lo establece. En cualquier caso, lo primero que debemos hacer es generar gametos. Entonces, el padre puede producir dos gametos, pero ambos del mismo tipo, dominante. Y la madre puede generar dos gametos, ambos del mismo tipo, recesivo. Entonces, estos son los gametos que se producen en las estructuras reproductivas. Y cuando se fecundan, eso lo representamos con una multiplicación. Entonces, 2 por 2, 4. Dominante por recesivo. Significa que las cuatro combinaciones posibles que se van a dar en la F1 son todos heterocigotos. Y su probabilidad va a ser de 1. Entonces recordemos algunos datos. La posibilidad total de cruces son 4. Los cruces con un genotipo heterocigoto también son 4. Por lo que la probabilidad del heterocigoto es 1 en frecuencia o 100% en porcentaje. Para la F2 simplemente se toma polen y se fertiliza la misma planta, por lo que macho y hembra van a tener el mismo genotipo. Entonces, esto es F1 y nuevamente vamos a generar gametos. Pero en este caso, los dos gametos que se pueden generar son diferentes. El heterocigoto puede generar dos gametos diferentes. Uno que porta el alelo masculino y otro, el alelo dominante y otro que porta el alelo recesivo. Como ambos parentales son heterocigotos, significa que nos queda esta multiplicación. Cuando tengamos que hacer la fertilización para poder obtener la F2, significa que debemos multiplicar o factorizar esta expresión. Esta expresión es el cuadrado de la suma y se resuelve evidentemente de la misma forma siempre. A al cuadrado más dos veces A dominante A recesivo más A recesivo al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Volvemos a tener un n de 4. Porque 1 del doble dominante, 1 del doble recesivo y 2 del heterocigoto, entonces nos dan 4 posibilidades. De esas 4 posibilidades, vamos a colocar aquí el n de cada uno va a ser 1 para el doble dominante, homocigoto dominante, 2 para el heterocigoto, 1 para el homocigoto recesivo. La probabilidad para cada uno va a ser dividir esta cantidad entre el n total. Entonces un cuarto es igual a 0,25. Dos cuartos es igual a 0,50.
bueno, 0,5, pero es conveniente trabajar estos números con la misma cantidad de decimales de significancia para no cometer errores estúpidos. Entonces vamos a colocar un 0 a la derecha que no afecta para nada la cantidad de 0,5 y 1 entre 4 es igual a 0,25. Bien, entonces esas son las probabilidades de los genotipos. Ahora los fenotipos. Vamos a colocar acá genotipos. Genotipos. Ahora debemos preocuparnos por los fenotipos. Bien, el fenotipo dominante y el fenotipo recesivo. El fenotipo dominante va a ser generado tanto por el homocigoto dominante y el heterocigoto. Significa que su n va a ser igual a la suma de los n respectivos del homocigoto y el heterocigoto, o sea 3. Y el recesivo es generado únicamente por el homocigoto recesivo, es decir 1. Observe que el n total sigue siendo 4 y al calcular las probabilidades simplemente vamos a dividir 3 entre 4 o sumar 0,25 con 0,50. El resultado en ambos procesos es el mismo, 0,75. Y la probabilidad del recesivo es 0,25. En ese momento puede retornar al enunciado del problema para ver si nos piden las probabilidades en alguna unidad determinada. Nos piden cuáles serán los genotipos y fenotipos de la F1 y la F2. Entonces nos faltó enunciar cuál es el fenotipo en la F1. En la F1, acá está. El F1, el genotipo es todo heterocigoto. Por lo tanto, el fenotipo en la F1 va a ser todo dominante. Por lo tanto, la probabilidad del dominante en la F1 también es de la unidad. Del dominante. Bien. Y con esto completamos la resolución de un problema mendeliano empleando el método algebraico. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.